Padreidi.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 12 de enero. San Antonio María Pucci. San Antonio María Pucci, aunque miembro de la Congregación de los Siervos de María, Servitas, pasó casi toda su vida y se santificó como sacerdote de una parroquia. Nació en Poggiola, cerca de Pistoia, en 1810. Fue uno de los 7 hermanos de la humilde familia de Agustín y María Pucci. No obstante la heroicidad de sus virtudes, los trazos elementales de su biografía traen al recuerdo tantas vidas paralelas de seminaristas y sacerdotes, compañeros de estudios unos, conocidos otros tal vez en la propia parroquia. Ya durante su vida del padre Pucci se hizo tan familiar e íntimo a sus feligreses que cariñosamente le llamaban el curatino. Una de estas figuras de párroco que ha visto nacer y morir casi toda una generación y ahonda en el corazón del pueblo como una institución patriarcal. Su nombre bautismal era Eustaquio. Monaguillo servicial y piadoso, ganó la confianza de don Luigi, su párroco. En cambio de los servicios prestados recibía clases de latín y cultura general. No conoció el Liceo del Renacimiento italiano, y no lo echaría de menos después. Su vida sacerdotal transcurrió ajena a la lucha de políticas y de culturas, y eso que su tiempo fue el de la unidad italiana y en parte pertenecía al de la Kulturkampf. En último término, su padre no pretendía hacer de Eustaquio más que un buen labrador y se opuso cuando el párroco de Poggiola fue a hablarle de que Eustaquio, joven ya de 18 años, aspiraba a hacerse cura. Considerando su piedad mariana, don Luigi le había propuesto ingresar en la Orden de los Siervos de la Madre de Dios de Florencia, con quienes cultivaba una sincera amistad y estima. Al fin, el hombre del arado y de la esteva cedió al hombre de la iglesia y consintió. El padre de Eustaquio no era de los peores parroquianos de don Luigi, y los curas se hacen respetar mucho también en Italia, hoy todavía, entre las buenas familias de las parroquias rurales. Conseguido el permiso paterno, Eustaquio ingresaba el 10 de julio de 1837 en el convento de la Anunciación. La primera etapa de su vida aldeana se cierra con un certificado protocolario de buena conducta, presentado por el párroco al superior de Florencia. Habría hecho tantos otros para sus feligreses, y sin embargo, aquel del hijo de la familia Pucci sería un eslabón más del proceso de canonización de un santo. Su inclinación al sacerdocio, observada por don Luigi y algunos de sus familiares que le habían visto jugar a decir misa, se convirtió en realidad. Eustaquio, ahora fray Antonio María, fue ordenado sacerdote el 24 de septiembre de 1843. Fue destinado a ejercer su ministerio en Viareggio, pequeña ciudad junto al Tirreno, hoy famosa playa internacional. 3 años de coadjutor y después siempre párroco de San Andrés. Sus feligreses eran casi todos pescadores, que se fueron encariñando poco a poco con el párroco de pequeña estatura y ojos serenos. Los más íntimos se sentirían orgullosos de tener un párroco apreciado en la curia de Lucca, de la que había sido nombrado, tan joven como era todavía, examinador prosinodal. Los primeros años de actividad pastoral no le habían impedido preparar el examen de maestro en Sagrada Teología, título que concedía el capítulo de la orden. En otro ambiente, el padre Pucci hubiera sido tal vez un hombre de estudios, pero si la orden ha perdido un científico, ha ganado en cambio un santo. Los que le conocieron confiesan que no era simpático, su voz nasal y de tono monótono, la cabeza siempre inclinada, sus ligeros gestos nerviosos no hacían de su persona una figura estética.
Se diría que era un hombre con complejo de inferioridad. Algunos contemporáneos, al saber que se introducía su proceso de canonización, desconfiaban del éxito, porque consideraban que era una personalidad ordinaria. No es un caso aislado. También el alcalde de Viarello, de aquella época liberal, respondía al superior de San Andrés que solicitaba la dedicación de una calle en recuerdo del padre Pucci, minimizando su actuación y justificando su negativa. Al fin y al cabo, es un cura que no ha hecho más que cumplir con su deber. Es bella esta heroicidad humilde de un párroco que cumple durante 45 años con su deber. Heroicidad perseverante y desapercibida en su actividad apostólica y en su vida de religioso. Como el cardenal Laurenti, prefecto de la Congregación de Ritos, decía, de broma y de veras, al padre Ferrini, postulador general de la orden: si el padre Pucci ha sido siempre buen párroco y buen religioso a la vez, es sin duda un santo de verdad. Objetivo central de sus preocupaciones pastorales fue la organización parroquial, la enseñanza del catecismo y la beneficencia, grupos de seglares y fundación de religiosas, acción social y apostolado del mar. Para desarrollar más eficazmente sus tareas de catequista, organizó la Congregación de la Doctrina Cristiana. Con sorprendente espíritu de dinamismo apostólico, utilizaba todos los resortes para atraer a los niños a la parroquia. Ayudado de sus fieles militantes de la congregación, daba especial relieve religioso y espectacular a la vez a las fiestas de las primeras comuniones, del reparto de premios, de la Befana o Hada Buena, manifestación italiana de la tradición española de los Reyes Magos, llevando él mismo los juguetes a casa de los niños. Con una concepción orgánica de las obras parroquiales, instituyó para la formación integral de los jóvenes y en función también de la enseñanza del catecismo, la Compañía de San Luis. Sin conocerse, el padre Pucci realizaba con los jóvenes una labor paralela a la que contemporáneamente San Juan Bosco lleva a cabo en Turín. Humano y perspicaz psicólogo, no olvidaba prescribir a sus muchachos en el reglamento de la asociación que buscaran un buen amigo y huyeran de los tristes. Posteriormente, esta asociación fue la base en Viarello de uno de los primeros centros interparroquiales de la Acción Católica, promovida poco después de la muerte del padre Pucci con las directrices pontificias. Incrementó la devoción eucarística con la Cofradía del Santísimo Sacramento y organizó los grupos apostólicos femeninos, cuya dirección encomendó a una joven piadosa, Giuliana Lucci. Más tarde, con otro grupo de jóvenes de la parroquia, ingresó en las Siervas de María de Viarello, cuya fundación se atribuye al Beato Pucci, león de la libertad italiana. Contra tal previsión ilusionada, la unidad de Italia, sin intervención pontificia, fue proclamada por Cavour en Turín en 1861. En 1870, las tropas italianas eran saludadas en Roma como libertadoras y Pío IX se refugiaba en el Vaticano. Cairoli, Crispi, Sanardelli, De Pretis son nombres de notables republicanos antipontificios, conmemorados ahora como gloria nacional en las calles de la que en otros tiempos fue la Roma papal. Cavour resumía su ideología política en pocas palabras: la Iglesia libre en Estado libre. El espíritu laico tomó auge en Italia después de la constitución del reino. En 1873 era abolida la facultad de teología de las universidades y suprimida la enseñanza religiosa en las escuelas. El ambiente cargado de incertidumbre religiosa se hacía sentir también en Viarello. Para el párroco de San Andrés, la situación ofrecía un aspecto eminentemente pastoral. Frente al problema de la descristianización pública que se planteaba en Viarello, cuyas autoridades civiles eran todas republicanas y hacían profesión de incredulidad, el curatino pensó en una asociación de hombres católicos. Así organizó la Pía Unión de los Hijos de San José para mantener incólume la fe católica en la familia y en la sociedad cristiana.
Podría pensarse con motivo que el párroco de Viarello habría sido criticado de hacer política, sobre todo cuando los biógrafos aseguran que defendía con todas las armas de la ciencia y de la historia los sacrosantos derechos de la Iglesia, incluido el poder temporal de los papas. Pero el curatino no fue tildado de clericalismo político, campaña preferida de los grupos de oposición desde que en Italia comenzó a desarrollarse la democracia cristiana. Ni siquiera los republicanos de Viarello quisieron mezclar el recuerdo del padre Pucci con la política, porque el curita había sido tan bueno, había socorrido heroicamente a los enfermos en los días de la epidemia, había dado tantas veces sus mantas y su colchón a los pobres casi muertos de frío, no excluidos los anticlericales. Había instituido para la beneficencia la Cofradía de la Misericordia y la Conferencia de San Vicente. Su vida había sido una cadena de heroica caridad. La venerable figura del párroco, recorriendo las calles a socorrer a los pobres o a asistir a los enfermos, se había grabado hondamente en los miembros del Consejo Comunal y en atención a su obra asistencial declaraban en sesión plenaria, después de su muerte, que el padre Pucci, no ocupándose nunca de política, dejó esta misión a quien pertenecía, siendo así ejemplo de cómo se debería comportar el clero en la convivencia social. El curita había conquistado de veras el amor de su pueblo. Los hechos de celo y de caridad se sucedían día a día. De sus obras asistenciales merece destacarse la Colonia Marina, que organizó para hijos de obreros, la primera en Italia, superando así con su acción su ideología social, enmarcada en el paternalismo, propio de la época y paralela al título que el pueblo le dio de Padre de los Pobres. Su temple de santo se acendraba en la vida religiosa. Elegido superior de la Casa de Viarello en 1859, fue reelegido, contra toda costumbre, continuamente, llegando a ser en 1883 superior provincial en toda la Toscana. Pero su personalidad de párroco modelo absorbe la de religioso observante. San Antonio Pucci murió el 12 de enero de 1892, a los 73 años de edad. Su muerte causó gran consternación en Viarello. Su tumba fue honrada por Dios con algunas curaciones. Fue beatificado 60 años después de su muerte por Pío XII, en 1952, y canonizado el 9 de diciembre de 1962 por Juan XXIII. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día. La Virgen me los acompañe hoy y siempre.